Bueno, explicando brevemente las partes de las que se compone un ordenador. Esta arquitectura, la arquitectura de Von Neumann, que la habréis visto en alguno de los vídeos de historia de la informática, es una estructura general que nos sirve todavía actualmente para definir lo que es un ordenador. Hoy día tenemos una serie de dispositivos de entrada-salida que reciben o envían datos de lo que es el exterior del ordenador a lo que es el ordenador. Y dentro de lo que es de ese equipo, de lo que es el ordenador, tenemos una unidad de control que es la que ejecuta las instrucciones y controla todo el funcionamiento del ordenador, es decir, controla los dispositivos de entrada-salida, la memoria principal y la unidad aritmética lógica. Y ahora veremos lo que es cada una de esas partes. Entonces, esta, digamos, es la parte del ordenador que se encarga de recibir instrucciones, en este caso de la memoria principal, o leerlas y ejecutarlas, ¿vale? ¿Cómo ejecuta estas instrucciones? Utilizando datos, controla lo que es la unidad aritmético-lógica, datos o información que están almacenados en la memoria principal, ¿vale? Esos datos, para haber llegado al ordenador, primeramente han tenido que venir del exterior, ¿vale? Ser almacenados en esa memoria principal y luego procesados o tratados en la unidad aritmético-lógica. Esta unidad lo que hace es realizar cálculos matemáticos y también puede tomar decisiones en función de los resultados de los cálculos que se hayan hecho anteriormente. Decisiones, pues, en fin, hacer una cosa o hacer la contraria en función de los datos que recibimos. ¿De acuerdo? Esta es más o menos la estructura, la arquitectura básica, y hoy día cualquier ordenador, tablet, móvil, cualquier dispositivo electrónico que tenga capacidad de realizar cálculos y tomar decisiones suele seguir esta estructura. Sigue esta estructura, ¿vale? Aquí tenemos cómo sería el silicio, es decir, la base donde están montados, instalados los distintos componentes de un procesador en este caso de quinta generación. Veis aquí que nos encontramos con los núcleos, que sería una de las partes. Cada uno de estos núcleos tendría una unidad de control y una unidad aritmético-lógica independiente. Tenemos en este caso dos. Y tendríamos también una memoria que se llama caché, que es la memoria compartida por la tarjeta gráfica, que ya veremos lo que es. La tarjeta gráfica no, por un procesador gráfico, que ahora veremos qué es lo que hace. Y los núcleos, es decir, esta memoria es una memoria, el nombre de caché es una memoria muy rápida, ¿vale? Que está dentro de lo que es el microprocesador. Esta memoria le sirve, como digo, para leer y escribir datos tanto de los núcleos como, en este caso, del procesador gráfico, que, como veis, ocupa bastante parte de lo que es la superficie de un microprocesador actual, ¿vale? Antiguamente esta parte, el procesamiento gráfico de lo que, el procesador gráfico, la tarjeta o la parte gráfica, el procesamiento gráfico lo que se encarga es de representar en pantalla la información que hay dentro del ordenador de manera que la pueda ver un ser humano, ¿no? Esto antes estaba fuera de lo que es microprocesador, pero ya recientemente se puede incluir. Hay microprocesadores que traen incluido ese pequeño procesador gráfico dentro del microprocesador, ¿vale? ¿Qué es esto de los núcleos? Bueno, pues lo explicaba antes. Actualmente tenemos varios núcleos o cores, ¿no? en inglés, que actúan cada uno como una unidad que tiene una unidad de control más una correspondiente unidad aritmético-lógica independiente, ¿vale? De esta forma, un único microprocesador puede funcionar como si fueran varios microprocesadores, es decir, pueden hacer cálculos en paralelo y pueden tomar decisiones en paralelo, ¿vale? Ejecutan esas instrucciones de forma independiente, aunque también se pueden comunicar. La razón de por qué se utilizan estos microprocesadores y no se aumenta la velocidad de funcionamiento de un microprocesador, porque al principio lo que se hacía era, para conseguir ejecutar más instrucciones por segundo, aumentar lo que se conocía con el nombre de la velocidad de reloj, es decir, poder ejecutar más millones de operaciones por segundo. Pero llega un momento en el que no es rentable económicamente aumentar la velocidad, es decir, el número de instrucciones que puede ejecutar un único núcleo simultáneamente, porque se recalienta, en fin, no llega, las velocidades tan altas ya físicamente no permiten que se pueda ejecutar más instrucciones de una manera rentable. Entonces lo que se ha hecho es, para aumentar la capacidad de proceso, es decir, para aumentar la cantidad de instrucciones que se pueden ejecutar por segundo, pues tener 2, 3 o 4 núcleos o 8 núcleos, en fin, los núcleos que veamos,
de manera que se pueden ejecutar en paralelo más instrucciones, ¿vale? Ese es el único inconveniente que tiene que ser ejecutado en paralelo. Hay cosas que se podrán ejecutar paralelamente y otras que no, ¿vale? Pero bueno, se consigue un rendimiento mayor. Entonces, claro, antiguamente se comparaban las velocidades de los microprocesadores para saber, se medían gigahercios, para saber qué microprocesador era más rápido, ¿vale? Que era más eficiente, más rápido haciendo cálculos. Pero ahora pues hay que tener una serie de variables en consideración. En este caso, ya no solo la frecuencia de reloj, es decir, no solo el número de instrucciones que puede ejecutar por segundo, sino el número de núcleos, también el tamaño de la caché, porque a mayor tamaño de caché normalmente más rápido, bueno, o puede ejecutar más programas más complejos a mayor velocidad. Y por tanto, al final, lo mejor es confiar en alguna comparativa de rendimiento software, es decir, probar los procesadores y pasarlos como una especie de batería de pruebas con un conjunto de programas habituales y medir la velocidad con la que los van ejecutando, ¿vale? Aquí tenéis una página que podéis consultar donde veis las comparativas de micros actuales. Otro componente que tenemos dentro del ordenador sería la placa base o placa madre, que es una tarjeta de circuito impreso, ya lo estoy viendo aquí un poco, que sirve de soporte para los circuitos integrados como son la CPU, que es el microprocesador, la memoria principal, ¿vale? Y otros componentes electrónicos. Ahora veremos lo que es la memoria principal, pero bueno, esa se instalaría aquí, ¿vale? Esto ya, bueno, excede un poco el objetivo de la asignatura, explicar cada una de estas partes en detalle, pero se pueden ver, el que tenga mucho interés en estudiar de qué parte se compone una placa base, pues también lo puede hacer. Y lo importante es que este es el componente estructural básico, pero a nivel electrónico, es decir, aquí se monta, es decir, todos los componentes electrónicos al final, en última instancia, van conectados a esta placa base. Luego tenemos la memoria principal o RAM, que ahí tenéis una foto. Se conoce con ese nombre, significa en inglés memoria, bueno, traducido al español, memoria de acceso aleatorio. Y complementa la memoria que tiene el microprocesador, la caché, para poder ejecutar programas y almacenar datos. Es decir, esta memoria es mucho más grande, tiene más capacidad, cabe más información que la memoria caché que tenemos en el microprocesador. Por contra, es más barata, ¿vale? Es mucho más cara la memoria que está dentro del microprocesador porque cuesta más fabricarla, y esta tiene más capacidad pero es más barata. Y al igual que la del microprocesador, pues se borra cuando se apaga el ordenador, ¿vale? Se pierde. Luego la tarjeta gráfica, que ya comentamos un poquito, pero vamos, básicamente un componente de circuito impreso que también se instala en la placa base y permite mostrar información gráfica en una pantalla, ¿vale? También se ve aquí que tienen sus propios módulos de memoria, tienen un ventilador y un disipador porque suelen tener un microprocesador específico para procesar gráficos. Como hemos comentado antes, hay microprocesadores de uso general, microprocesadores que tienen esa parte de procesamiento gráfico integrado dentro del microprocesador, pero puede ocurrir que tengamos una tarjeta específica dedicada, y entonces el microprocesador que hay aquí también tiene su unidad de control, también tiene su memoria caché y demás dispositivos, demás dispositivos que nos podemos encontrar dentro de un microprocesador tradicional, pero está especialmente diseñado para trabajar con tareas gráficas, ¿vale? Bueno, aquí hay una serie de salidas de formato de vídeo antiguo. Bueno, ese vídeo, la DVI sí está actual, y el conector VGA que todavía se le puede encontrar. Faltaría también el conector HDMI. En fin, hay distintos tipos de cables que interconectan la tarjeta gráfica con la pantalla. Como dice aquí, bueno, pues lo que hemos comentado, recientemente se ha extendido el uso recientemente estamos hablando de hace ya 6 o 7 años o más, ya se están utilizando los microprocesadores de propósito general como tarjeta gráfica de bajo rendimiento, pero sí que existe esa posibilidad. Los sistemas de almacenamiento permanente, los discos duros, son como memorias, pero permiten, a diferencia de la RAM, que la información quede almacenada aunque se desconecte la electricidad del ordenador. Y además son sistemas de almacenamiento que también se conoce con el nombre de sistemas de almacenamiento masivos, porque son capaces todavía de almacenar incluso aún más cantidad de datos que lo que sería la memoria principal. Antiguamente se utilizaban mucho los discos duros magnéticos, que tenían tecnología magnética para almacenar la información, pero actualmente pues se están reemplazando por los SSD, los discos duros de estado sólido, ¿vale? Que son como pequeñas memorias RAM, pero con la particularidad de que no se pierde la información cuando se desconecta del ordenador la corriente, ¿no? Son parecidos algo así como memoria flash o memoria USB, que ahora veremos más adelante.
de gran tamaño. Vale. Esta es la cualidad fundamental, es decir, que aparte de que son masivos, es decir, que permiten almacenar mucha información, la ventaja es que si desconecto la corriente del ordenador no se pierde la información que está almacenada en ellos. La unidad central es una especie de estructura de metal que sirve de protección y sostén de la placa base y otros componentes que podemos encontrar. Aquí está la placa base, tenemos una serie de ventiladores, la fuente de alimentación, los discos duros, el microprocesador está aquí están las dos, no se ve muy bien, pero ahí están las dos memorias de RAM, los bancos de memoria. Y bueno, sirve un poco de sostén y de protección, ¿vale? Para que no entre polvo ni se dañe ningún componente. El monitor no necesita mucha explicación, es una pantalla que nos permite pues ver imágenes y vídeos, y hay veces que la pantalla, como sabéis perfectamente por los móviles, pues puede ser táctil, ¿vale? La impresora es un dispositivo que se conecta a la unidad central, permite imprimir en papel imágenes, y por último, pues bueno, otros dispositivos muy conocidos son las memorias flash de estado sólido que almacenan información de forma permanente. Muchas de ellas son, bueno, todas son portátiles. Hay muchísimos formatos, como bien conocéis, seguramente mejor que yo: SD, MMC, USB, CF, MS, etcétera, ¿vale? Al final, pues bueno, micro SD, el SD es el que más se ha convertido en un estándar a nivel de móvil y de tabletas y demás, pero todavía se utilizan muchos USB, memorias USB en los ordenadores, en lo que es informática. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias.